solamente a Patricia y a Priscila. Ahí está, se sumaron algunos miembros del equipo. Hola, Priscila, Pato, Yami, ¿cómo andan? Bueno, y así, ahí es la conexión, Diego, con la universidad. Yo soy coordinador de la diplomatura hace 3 años ya. Y bueno, y este año la diplomatura se va a hacer obviamente en modalidad virtual. Y bueno, tendremos que ir, digamos, reformando un poco la estructura programática. Si te parece que ya son 7:03 y tenemos algunas personas ahí esperando, voy a habilitar el micrófono, hacemos esperar unos minutitos, porque viste que nosotros los latinos sabemos que la puntualidad no es a veces uno de nuestros fuertes, así que admitimos a todos, doy la bienvenida, digo que esperemos unos minutitos y empezamos en 3-4 minutos, ¿te parece? Perfecto, y yo comparto la pantalla cuando empiece a exponer y coloco, déjame ver si es que funciona bien, simplemente para que ustedes me lo comenten. Share screen. Acá. ¿Funciona? ¿La ven allí? Ahí se ve perfecto. Ya, eso. Perfecto. Ya. Ok, entonces, stop share. Ya. Bueno, admito, pequeña bienvenida y esperamos unos minutos. Y después ahí te presento. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión más del ciclo Ciudades versus COVID. Un ciclo creado por el Instituto Ciudades del Futuro, el Instituto Dominicano de Derecho Municipal de República Dominicana y la Universidad Austral de Argentina. Todos los que participamos en este ciclo lo coorganizamos en el marco de la diplomatura en Smart City de la Universidad Austral, porque todos somos o coordinadores, o docentes, o directores de esa diplomatura. Si les parece, esperamos unos minutitos, que hay gente que nos está avisando que se está conectando en este momento, así que arrancamos en 2 minutos. Ya está nuestro invitado, ahora lo vamos a presentar, y bueno, en 2 minutos comenzamos. Muchas gracias por esperar. Bueno, ahora sí, para los que se sumaron ahora recién, bienvenidos y bienvenidas a otra sesión más del ciclo Ciudades versus COVID.
Hoy tenemos bueno, mi nombre es Gonzalo La Rosa, soy el director del Instituto Ciudades del Futuro. También nos acompañan muchos del equipo del instituto, que veo ahí conectados a Priscila, a Martín, a Nadia, a Yamila, a Patricia, bueno, algunos de nuestros colaboradores. Hoy Giancarlo Vega se disculpa, no puede ser parte de esta sesión, pero manda sus saludos y su abrazo con todo el cariño que siempre nos da desde allá, desde República Dominicana. Y bueno, hoy tenemos el placer y el honor, porque la verdad es que tener a un referente de una institución tan prestigiosa como la CEPAL, siempre es un honor, de presentarles a Diego Aulestia. Diego Aulestia es economista en desarrollo y es el jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la CEPAL. Él fue ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de Ecuador y representante del Ecuador ante organismos económicos internacionales basados en Ginebra. Exfuncionario de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que es un banco de desarrollo de América Latina. Por supuesto que tiene maestrías en economía, en asuntos latinoamericanos, una mención histórica de historia económica y un diploma superior en estudios urbanos, y es Senior Associate en el Great Cities Institute University de Illinois, de Chicago, y profesor de la Universidad de los Hemisferios. Ahí es, Diego, donde nos conocimos, dando un webinar en conjunto, justamente organizado por la Universidad de los Hemisferios. Así que bueno, ya hecha la presentación y agradeciéndote la posibilidad de que puedas estar acá con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y bienvenido al ciclo. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias, Gonzalo. Muy bien, contento, por supuesto, por compartir con ustedes. Ciertamente es importante desarrollar estas actividades porque nos permiten tener también una combinación o una comunión de intereses y, por supuesto, muchas inquietudes. Y yo aspiro, la verdad, a que podamos desarrollar al final de la charla un diálogo más fluido al respecto. Entonces, habiendo dicho eso, si les parece, yo voy a compartir mi pantalla y la presentación que tengo efectivamente para el día de hoy. Muy bien. ¿Sí? Entonces creo que así la pueden ver, ¿verdad? ¿Se puede ver la presentación? Sí, perfectamente. Sí, sí. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que me gusta siempre ya el tiempo y tener efectivamente unos 12, 15 minutos aproximadamente para esto. Ya, entonces, el punto de entrada, si es que queremos hablar de ciudad y pandemia, de cuáles han sido los impactos, por supuesto es necesario entender de dónde venimos y cuál ha sido la trayectoria y el contexto en el cual se da la COVID. Y algo importante, la verdad, es empezar por señalar que esta pandemia va a generar la peor disminución de actividad económica en la región desde que existen datos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional el día de hoy actualizó sus proyecciones y las llevó mucho más allá, inclusive de lo que habían sido las previsiones preliminares. Fondo Monetario Internacional está hablando ya de una disminución en América Latina y el Caribe del Producto Interno Bruto superior al 9%. ¿Sí? 9.4% es la proyección del Fondo Monetario Internacional. Fíjese con relación a lo que había sucedido en la famosa crisis de los 30 y, por supuesto, en la crisis del 1914, 1915, inicio de la Primera Guerra Mundial y una serie de fenómenos a nivel planetario. Entonces, esta crisis se da en una situación en la cual ya América Latina venía enfrentando problemas. Teníamos una disminución de la actividad económica y existían grandes brechas sociales, ambientales y digitales, que inclusive las ampliaremos. Una situación en la cual la ciudad latinoamericana, los países latinoamericanos, reflejaban graves, serias deficiencias en torno a lo que es equidad, ¿sí? Y, por ejemplo, todos hemos sido testigos de la elevada inequidad en el acceso, por ejemplo, a los servicios de salud. Y la reflexión es que si no queremos reprisar, si no queremos repetir
estos parámetros que se han dado, que han estado presentes en el desarrollo urbano de la región y en el desarrollo de los diferentes países, tenemos que actuar vigorosamente en un sentido contrario. Decimos que esta es una crisis primordialmente urbana. En América Latina, aproximadamente el 81, el 82% de la población vive en ciudades. Es decir, América Latina es la segunda región más urbanizada del planeta, depende de cuáles son los parámetros, allí hay un poco de temas de discusión, pero fundamentalmente es una región en la cual mayormente la población vive en entornos urbanos y aquello se va pronunciando en el tiempo. Inclusive en los años en los cuales hubo booms económicos y se profundizó la vinculación de los países latinoamericanos con los mercados mundiales vía exportación de materias primas, inclusive en esos años, lo que se dio es una expansión de producción de bienes y de servicios que se generan en las urbes, y por lo tanto, esos booms agroexportadores, inclusive en algunos casos, impactaron o propiciaron el crecimiento de las zonas urbanas. Interesa también entender los canales de transmisión de lo que es la crisis económica hacia los hogares. Y cuáles son los canales a través de los cuales se da esta transmisión y estos impactos. Y allí, por supuesto, una reducción del comercio internacional. El comercio internacional en la región ha disminuido cerca del 15%, que es un número bastante apreciable, y sigue disminuyendo, por supuesto. Una interrupción de cadenas del valor, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los diferentes componentes que se producen en diferentes lugares del mundo y que, por supuesto, tienen un rol y un espacio dentro de la producción de un determinado bien, pues aquello se ha visto afectado. Aquello se ha visto afectado por modificaciones, por haber detenido los procesos manufactureros en algunos casos, por ciertas interrupciones en las rutas logísticas, a pesar de que las navieras realmente han tenido ahí uno de los menores impactos, es una de las industrias menos impactadas, ¿sí? Y, por supuesto, en general, un empeoramiento de las condiciones económicas y financieras a nivel mundial. Y algunos elementos, fíjense en los países que derivan un componente importante de su economía de actividades turísticas. Pensemos, por ejemplo, en algunos países de la subregión del Caribe. Ellos tienen una afectación terrible, terrible. El turismo ha caído en más del 90%, me parece que es alrededor del 95%, 97% que han caído los flujos turísticos en el mundo en las últimas semanas. Y finalmente, la reducción de las remesas con diferentes impactos en los países. Entonces, todos estos efectos se complementan, si es que se quiere, o se expresan a través, o tienen un impacto en los mayores niveles de pobreza. Tendremos y lamentablemente veremos un incremento muy significativo. 29 millones, casi 30 millones de personas se añadirán bajo la línea de pobreza. Y lo cual, obviamente, nos ocasiona tensiones sociales, lo cual vuelve que las sociedades, al afrontar estos problemas, por supuesto, pierden cohesión social, más allá de los temas de conflicto político, por ejemplo, hay también serias connotaciones económicas, no digamos solo a niveles de consumo, sino que también afecta a una sociedad en su conjunto. Similar el incremento de población bajo línea de pobreza que se pasará sin duda alguna a tener niveles cada vez más elevados. Una reducción del desempleo como consecuencia de todos estos efectos, una reducción del desempleo, la estimación de CEPAL es un incremento de 12 millones adicionales de personas en desocupación abierta, que como todos sabemos en la región, las personas finalmente desarrollan sus actividades, si es que no es en un entorno formal, en un entorno informal, si es que han perdido su ocupación laboral, ciertamente tienen que seguir generando algún tipo de ingresos y en muchos casos aquello se da vía actividad informal. En una región, por otra parte, que tiene una doble transición y efectivamente hay una transición demográfica, algo que me imagino y ustedes ciertamente estando más concentrados en el campo de lo digital los tendrán muy presente, el envejecimiento progresivo de la población latinoamericana.
desde un punto de vista urbano, desde un punto de vista de la demanda de vivienda, por ejemplo, aquello es un tema. ¿Cómo impacta en la demanda de ciertos bienes y específicamente en la vivienda, que es el que mayor espacio ocupa en las ciudades? ¿Sí? El hecho de que tengamos una población cada vez con un mayor promedio de edad. Entonces, América Latina ya está perdiendo lo que se conoció en su momento como el bono demográfico, el tener una población joven. Tenemos una población de cada vez mayor edad, que por otra parte afecta a la estabilidad, al mantenimiento de los sistemas de previsión social, que es todo un tema, y por supuesto tiene connotaciones en el campo que ustedes estudian y en el cual son especialistas. Y una situación significativa también es la referente a los niveles de desigualdad. América Latina lamentablemente es la región más desigual del planeta Tierra. ¿Sí? No estamos lamentablemente en situaciones como las europeas o inclusive de otras regiones, y además esa desigualdad es más elevada aún, inclusive dentro de la región, para las ciudades de mayor tamaño, lo cual tiene mucho sentido, porque en las ciudades de gran tamaño, en las metrópolis, pensemos, bueno, desde la misma Buenos Aires hasta Ciudad de México, Sao Paulo, etcétera, es en aquellas ciudades en las cuales existe una multiplicidad de actividades económicas y existe una elevada especialización de ciertas actividades económicas que son extraordinariamente o que producen retornos económicos y financieros extraordinarios. Dicho de otra manera, uno no tiene actividades de derivados financieros en una ciudad de 50.000 habitantes. Pues las instituciones que generan ese tipo de servicios de alta complejidad y por lo tanto de elevadísimos retornos, y que lo que hace es, por supuesto, incrementar esa brecha entre los ingresos de las personas con mayores ingresos y por supuesto los de menores. Ese tipo de actividades se da, sobre todo actividades muy especializadas, se da en las grandes ciudades. Esa es una característica de la economía urbana. Algo similar con el suelo, no quiero detenerme más allí, pero entonces, ante esas situaciones, ¿sí? ¿Cuáles son los retos de la región? ¿Sí? Y el punto inicial es que, contrariamente a lo que muchos de ustedes habrán escuchado, y yo quiero hacer acá un punto bastante, quiero pensar que es importante, es que la urbanización no es la causa del problema. ¿Sí? Cuando hablamos de COVID, inclusive estamos escuchando que la densidad, que las concentraciones son el problema. Bueno, la concentración, la densidad, la aglomeración es ciudad. La ciudad fue posible justamente a partir, ¿sí?, de que las personas con diferentes ocupaciones, con diferentes actividades, ¿sí?, veían la necesidad de asentarse en el mismo espacio y de acercarse. Entonces, ciudad por definición es cercanía. Entonces, cuando hablamos ahora de distancia social, de alejamiento, ¿sí?, nos plantea, la verdad, muchas inquietudes sobre lo que es la ciudad y sobre lo que va a ser la ciudad post-COVID. Lo que ha sucedido, evidentemente, es que esta crisis o esta pandemia ha visto amplificada sus impactos por el modelo de desarrollo que se ha registrado en la región. Un modelo de desarrollo en el cual existe un uso ineficiente del suelo, tenemos patrones de consumo y de producción que atentan contra la sostenibilidad del medio ambiente, una falta de diversificación económica. Sí, el ejemplo que daba hace unos minutos de las actividades turísticas. Fíjense, insisto, aquellos países o incluso regiones o ciudades cuya base económica está profundamente ligada al tema del turismo, están ahora sufriendo de una manera significativa. Entonces, la caída de ingreso de los hogares, ¿sí?, también en términos ya urbanos más específicos, en términos espaciales, va a implicar una expansión de los asentamientos informales. Aquello nos sucedió en los 80s, en los 90s, ¿sí? Menor ingreso de los hogares, crisis de la deuda, en eso entonces significó un mayor grado de hacinamiento, implicó una expansión de las zonas marginales, villas, ranchos, con todos los nombres, pueblos jóvenes, con todos los nombres que existen en la región, y eso lamentablemente nosotros creemos que va a suceder.
Y en ese contexto también habrán escuchado que se dice, y retomo lo dicho hace unos minutos, que la densidad es la culpable, que el problema es que acá los temas son muy densos y que lo que tenemos que hacer es propiciar que el crecimiento sea más distribuido, que tengamos ciudades que sean más dispersas. Bueno, la verdad es que la evidencia definitivamente es mixta en ese sentido. Algunos de los mejores ejemplos en combate a la pandemia son regiones, zonas urbanas altamente concentradas. Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Seúl, ¿sí? De hecho, uno de los casos a destacar, una de las mejores prácticas en prevención de la COVID está dada en el asentamiento más grande en Mumbai, ¿sí? Un asentamiento de casi 1 millón de personas, un asentamiento informal. Entonces, el problema no es la densidad, el problema es el hacinamiento, el problema son las condiciones que se dan dentro de esa vivienda, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que evitar es hacia futuro más de lo mismo. Decimos, bueno, queremos regresar a la normalidad. Bueno, pero ¿a qué normalidad? A una normalidad en la cual teníamos elevados niveles de contaminación, uso ineficiente del suelo, etcétera, etcétera. Y allí es lo que CEPAL plantea el tema de inclusividad y sostenibilidad. El crecimiento urbano, y en este momento, efectivamente, la disyuntiva, la decisión a tomar por las sociedades latinoamericanas es si es que queremos hacer más de lo mismo o si es que propiciamos un crecimiento inclusive y sostenible. CEPAL ha hablado inclusive de asegurar un ingreso de emergencia para las capas de población más afectadas, pero sobre todo que la recuperación debe centrarse en aquellos sectores que tienen una huella ambiental menor, que son sectores de bajo carbono, que generan empleos, que propician la resiliencia urbana, ¿sí? En una situación en la cual, sin duda alguna, a nivel mundial existe un reacomodo, la geografía económica del planeta va a cambiar, está cambiando, ya cambió, tal vez. Fíjense en los temas de conectividad, estamos hablando ahora de teletrabajo, pero ¿qué porcentaje de la población, la verdad, puede desarrollar teletrabajo? Ahora tal vez más importante que tener una autopista y discutir si es que es mejor hacerla de concreto o pavimento flexible, pues evidentemente va a ser más importante los temas de conectividad, ¿sí? En lugar de tener la autopista, tal vez es mejor tener, evidentemente, banda ancha para que podamos hacer este tipo de trabajo. Y la gobernanza, ¿cómo están las articulaciones entre los gobiernos locales? ¿Cómo se han visto afectadas las relaciones entre los gobiernos locales y los gobiernos nacionales en muchos países de la región? Ha habido impases, por decirlo menos, en otros abiertos conflictos entre las autoridades de las urbes de mayor tamaño y las autoridades nacionales, en torno a cuáles son las medidas que se deben tomar con relación a la pandemia, ¿sí? Entonces, este contexto, ¿sí? O esta situación nos ha llevado a CEPAL a insistir en la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo diferente que nosotros lo establecemos, lo expresamos a través de lo que se denomina el gran impulso para la sostenibilidad. El gran impulso para la sostenibilidad es un concepto que de hecho existía, el Big Push, que se lo llamaba, por supuesto, una acción tanto sobre demanda como sobre oferta, pero que articule las acciones de política pública y, por supuesto, la necesaria incorporación del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil hacia inversión en sectores que tengan que sean particularmente relevantes en el momento de recrear un modelo más inclusivo y más sostenible. ¿Y cuáles son esos sectores en los cuales se puede dar este gran impulso a la sostenibilidad? Miren, por ejemplo, energías renovables. Sí, con números se puede probar, efectivamente, que la generación de energías renovables genera, o la producción de energías renovables, genera mayor empleo tanto en la fase de construcción como en la de operación y mantenimiento de los sistemas. Entonces tiene una lógica económica considerable, no se está indicando y no es la posición el propiciar una menor actividad económica, todo lo contrario, es más bien reorientarla hacia actividades que son bajas en carbono y que por supuesto podrían ser más inclusivas a través de su generación
de empleo, ¿sí? La electromovilidad, la movilidad urbana sostenible. Las ciudades latinoamericanas, lo hemos comentado, siguen expandiéndose, van a requerir cada vez mejores condiciones de movilidad, de que los ciudadanos puedan desplazarse a partir de sus requerimientos, de sus demandas, pero ¿por qué no hacer que la satisfacción de esa demanda sea a través de medios que desarrollan o que tienen un menor impacto ambiental, por ejemplo, electromovilidad, y que la demanda de las urbes latinoamericanas, para ser inclusive más específico, pueda ser satisfecha a través de la producción de bienes y equipos de transporte, por ejemplo, por la misma región latinoamericana, ¿sí? Entonces, por supuesto, hablar de un tema de integración, de comercio intrarregional, que usualmente, y ha sido muy extendido, que se acepte la importancia de aquello. Bueno, acá existe un canal específico. Y otros como infraestructuras básicas, la construcción de vivienda, el mejoramiento de barrios con materiales sostenibles. ¿Cuál es la huella ecológica de una vivienda social de la forma en que tradicionalmente se ejecuta, con hormigón, con hierro, con cemento, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto la importancia de propiciar, de reconocer, de validar la economía del cuidado. Entonces, eso son algunos de las líneas que yo quería compartir con ustedes, recordando, por supuesto, esta frase que nos parece muy pertinente. Las ciudades, al fin y al cabo, están en la primera línea de enfrentar la mayor crisis de la historia de la humanidad, que no es esta que estamos viviendo, ¿sí? Sino es el cambio climático. Es aquella es irreversible, ¿sí? Para aquella no hay vacunas, y que evidentemente tenemos que pensarla desde ahora a partir de la forma en que estamos enfrentando una emergencia sanitaria y sobre todo cómo se enfrenta. Gracias, Gonzalo. Me quedo allí, evidentemente, para abrir un diálogo con todos ustedes, que será un gusto. Bueno, Diego, muchas gracias. Anoté varias cosas, ¿no? Vos has hablado de limitado espacio para política pública, de inequidad de servicios de salud, de aumento incluso de la pobreza, de la cantidad de pobres, llegando a un número extraordinario, incluyendo lo de pobreza extrema. Hablaste de desempleo, de desigualdad, de temas de vehículos y motorización privada, patrones de consumo, brechas ambientales. Prácticamente estamos hablando de un problema en nuestra región, que obviamente está profundizado por las características de nuestras ciudades, pero que en realidad está trazado con problemas vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cuando hablas justamente de sostenibilidad, pareciera que tocaste los temas haciendo un punteo de los 17 ODS. Y también sabemos que los ODS son objetivos que los gobiernos nacionales se pusieron de acuerdo, que es hacia eso donde tenemos que ir en la Agenda 2030, pero que quizás el desafío que todavía tenemos, habiendo pasado ya 5 años de eso, es ver de qué manera las ciudades adecúan sus planificaciones hacia esos objetivos de desarrollo sostenible, sabiendo que también en las ciudades son donde se generan la mayoría de estos problemas. Como vos bien decías, en la última frase que compartías, la batalla, digamos, por la sostenibilidad se va a ganar o se va a perder en las ciudades. ¿Cómo ves vos el grado de avance de los gobiernos locales en la región? No sé si esto lo están estudiando en CEPAL, o quizás seguramente en función de lecturas o papers que hayas tenido acceso. ¿Cómo ves esa adecuación, o lo que llamamos, entre comillas, la localización de los ODS en nuestras ciudades, en nuestros gobiernos locales? Gracias, Gonzalo. Yo haría unos 2 o 3 comentarios al respecto. Tienes razón, efectivamente, los objetivos de desarrollo sostenible, que de alguna manera fueron el resultado de un acuerdo internacional multilateral. Todos los países del planeta Tierra nos pusimos de acuerdo en que los objetivos hacia los cuales caminaban nuestras acciones y se encaminaban eran X y Z. Y a la vez hay que estar muy conscientes que no solamente podemos hablar, o no solamente tenemos que hablar de los objetivos y de las metas, por
ejemplo, disminuir el número de personas que viven en hacinamiento, propiciar la cooperación internacional, hay una serie de temas involucrados, pero también de las causas de aquello. Es decir, no podemos disociar lo que es la meta que buscamos, de cuál es el punto del cual partimos y por qué hemos estado en esa situación. Entonces, allí surge otro elemento, por supuesto, muy relacionado también con los gobiernos locales, que son los niveles de inversión, ¿sí? Existe una amplia discusión sobre efectivamente si es que los ODS se lograrán, se cumplirán o no se cumplirán, y aquello está muy atado hacia los niveles de inversión requeridos, y acá obviamente hay países, hay público, la audiencia es de varios países de América Latina, seguramente, y preguntémonos cuáles son los niveles de inversión que se están dando en nuestros países, en la región, para llegar a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y sobre todo, cómo van a sufrir después de la pandemia. Porque evidentemente la respuesta, la reacción a la crisis desde una economía real va a ser sobre todo con la utilización de la capacidad instalada. ¿Sí? Si la actividad económica ha caído en algunos países en el orden del 15% del PIB durante un par de meses. Es decir, son unas modificaciones, pero elevadísimas. Entonces, la respuesta, la reacción inicialmente va a ser evidente, va a ser la utilización de la capacidad instalada antes que un mayor volumen de inversión, que además va a tener un financiamiento complejo y que los patrones de demanda futuro posiblemente se modifiquen y ante menores ingresos de los hogares, es decir, hay muchos elementos así. Entonces, allí hay que rescatar y poner sobre la mesa una vez más el rol de la planificación. ¿Sí? El rol de la planificación, el mismo rol de la prospectiva, de hacia dónde camina, cuáles son los escenarios, porque no se trata aquí de tener la bola de cristal, pero cuáles son los escenarios hacia los cuales caminan nuestras sociedades, no solamente a nivel nacional, pero también a nivel local. ¿Sí? Como un ejemplo, hace unos años, recuerdo una ciudad en la cual se estaba planificando el suelo para la zona industrial. Y se decía, bueno, acá va a haber suelo suficiente para la industria para los próximos 20 años, 30 años. La pregunta obvia era decir, bueno, ¿cuál creen ustedes que va a ser la industria, la base económica local de esa ciudad después de 20 años? ¿Sí? Y eso está muy aparejado con lo que tú decías, el tema de la localización de los ODS, en la medida en que a niveles de los gobiernos locales en la región existen grandes niveles de heterogeneidad. Si dentro de la región, a niveles de los países, y esto por supuesto lo sabemos, puede existir heterogeneidad, pues la heterogeneidad, las diferencias nacionales, no internacionales, sino intranacionales, son bárbaras. Son bárbaras. Es decir, hay diferencias del orden de 10 años en expectativa de vida, de niveles de pobreza en que se multiplica por varios múltiplos el porcentaje de población que está bajo la línea de pobreza dentro del mismo país. Y efectivamente existe el gran reto de que en muchos de los países los esquemas de descentralización, y recuerden que en su momento la región estuvo muy empeñada en un esquema de descentralización, no llegaron a, no sé si concretarse sería la mejor palabra, pero no llegaron a ser profundamente agresivos o no se concretaron en un grado muy elevado en el tema de la descentralización fiscal. Entonces, como que teníamos cierta descentralización y desconcentración administrativa, político-administrativa, pero seguimos teniendo un centralismo fiscal, ¿sí? Sigue siendo el gobierno central el que administra la mayor parte de los recursos que se dan en nuestros países. Diferentes razones históricas que van inclusive a la formación misma de nuestras repúblicas latinoamericanas, la forma en la que se dieron. Recuerden siempre en la región, primero tuvimos Estado y después tuvimos nación, y los estados fueron los encargados de construir esas naciones, y para ello tenían que ser altamente centralistas, y tenían que suprimir cualquier tipo de intentos
separatismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente allí existen grandes niveles de heterogeneidad que siempre hay que tener en cuenta. No, por supuesto, y antes que nada, Diego, abro también la posibilidad a todos los que están participando y sería interesante que puedan hacer sus consultas o sus comentarios a través del chat. El chat está abierto, y bueno, queríamos también, Diego está a disposición para poder responder a sus inquietudes. Es interesante esto que decís, digamos, porque en tu presentación también se ve, y estamos todos convencidos de que es así, que los cambios importantes en las zonas urbanas especialmente se dan obviamente de manera local, pero lo último que dijiste es que muchas veces el financiamiento para la inversión de esos cambios, para generar esos cambios, está centralizado, ¿no? O no termina de lograr ese derramamiento hacia los gobiernos locales. Entonces, estamos en la disyuntiva en que quizás el gobierno local es el que tiene que generar esa economía, ¿no? Para poder financiar y sustentar esas inversiones necesarias para lograr esos cambios. Entonces, es súper interesante, y ahí, bueno, me llegó una pregunta por privado de Martín, que habla también incluso de la generación de los empleos, ¿no? Y que se comentaba recién el tema de los empleos de bajo carbono o de alto carbono, ¿sí? O de alto nivel de carbono. ¿Cómo afecta también los aspectos ambientales en la generación del empleo? Porque también pensemos que nuestras industrias, que son justamente parte de la generación de este hacinamiento en las ciudades, son también altamente contaminantes. ¿Y cómo se puede entonces pensar en reemplazar no solamente esas industrias, sino también reemplazar empleos que generan este alto nivel de emisión de gases de carbono? Bueno, efectivamente son los puntos cruciales. Y usualmente se plantea como una suerte de disyuntiva el tener un crecimiento sostenible versus el patrón histórico, ¿sí? Sin embargo, la verdad es que el mundo sigue avanzando en aquello. Es decir, cuando nosotros vemos los compromisos internacionales, la verdad es que también tienen que ajustarse las situaciones nacionales a aquello. Lo pongo de otra manera. Los países latinoamericanos, por supuesto, en su conjunto, en el mundo, pueden tener alguna participación, dicho lo cual, somos el 5% del comercio mundial. Somos el 5% del comercio mundial. Pero evidentemente ninguno de nosotros puede alterar una balanza de equilibrio a nivel mundial. Lo que estoy intentando decir es que el momento en que, por ejemplo, Europa, ¿sí?, plantea unos horizontes de menor utilización de combustibles fósiles, ¿sí?, para los próximos 10, 20, 30 años, ¿sí? Los países que, por ejemplo, sean exportadores de combustibles fósiles ya deberían de alguna manera ajustar sus actividades futuras a aquello. Una de las preguntas, veo acá, es efectivamente el tema de la planificación. Bueno, pero son escenarios, por supuesto, no es la bola de cristal, pero en el escenario de que la utilización de combustibles fósiles siga disminuyendo como lo ha venido haciendo y sea inclusive más agresiva que la disminución, y si es que la base económica del país o de la región o de la ciudad está alrededor de aquello, pues se tiene que modificar. Y digo, es una disyuntiva que no es real porque con números uno puede ver que la generación de energía fotovoltaica, por ejemplo, ¿sí?, genera mayor en las en las etapas de construcción, de operación, de mantenimiento, genera más empleo, ¿sí?, que las tradicionales. Pensemos, por ejemplo, en el tema nuevamente de combustibles fósiles, ¿cuál es la necesidad o cuál es la generación de la relación capital-trabajo? Dicho de otra manera, ¿cuánto se necesita de inversión para generar un empleo versus otro tipo de industrias? Entonces, por allí es también la consideración de inclusividad, porque al fin y al cabo, lo sostenible, el desarrollo sostenible no quiere decir solamente lo ambiental, pues estamos hablando también de una consideración económica, estamos hablando de una consideración social. Y el otro elemento me pareció interesantísimo lo que tú decías, Gonzalo, ahí, el tema de las aglomeraciones, ¿sí?
Y es verdad, por supuesto, la educación también tiene sus ventajas, sin duda, pero hasta cierto punto. Es básicamente como todas las cosas de la vida, pues si yo quiero disminuir un poco de peso, puedo hacer una dieta, pero si es que dejo de comer, efectivamente me va a ir muy mal. En el tema de las aglomeraciones, por supuesto, hay economías de escala hasta un punto en el cual ya empieza a haber pérdidas netas sobre la economía en su conjunto de esas aglomeraciones, sea por un tema de contaminación, sea por un tema de complicaciones de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, allí hay grandes retos y esa ciudad latinoamericana del futuro, sin duda alguna, tendrá que ser más inclusiva, más sostenible y más inteligente, sin duda, pero teniendo en cuenta también cuáles son nuestras limitaciones y de dónde es cuál ha sido nuestro patrón de desarrollo anterior. Y efectivamente, el tema de las inversiones, ¿sí? ¿Dónde se generan esas inversiones? Por supuesto, CEPAL ha hecho las estimaciones, seamos claros, el tema de la evasión fiscal, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Allí hay 5% del PIB, entonces si hablamos de un ingreso básico, de un ingreso de emergencia para la población que está bajo la línea de pobreza, para que la población no sea afectada como consecuencia de la COVID, estamos hablando de menos de la mitad de lo que sería la evasión fiscal. Y otra fuente que se la utiliza en mayor o menor medida en las ciudades de la región, algunas lo hacen muy interesantemente, ¿sí? Es la misma captura de valor en el incremento en el precio del suelo como resultado de la inversión y de la obra pública. Entonces, por supuesto, si como resultado de una obra pública y de una inversión el precio del suelo se incrementa notablemente, el interés es que la sociedad recupere parte de aquello, que recupere una proporción de aquello y obviamente a partir de esos valores se pueden generar una serie de actividades dentro de la ciudad. Entonces, la ciudad, el crecimiento de la ciudad financia a la misma ciudad. Bien, interesante. Ahora parece que los participantes se libraron un poco y empezaron a hacer algunas preguntas. Retomo el tema, digamos, para continuar con el tema del empleo, que hay Munch, dice, pregunta, ¿cuáles serían esos empleos del futuro? Y después retomo con las preguntas de Ramiro, de Juan Ignacio y de Luis, que también son interesantes. ¿Cuáles serían para vos, entonces, esos empleos del futuro, más allá de que algunos ya nos estuviste tirando algún indicio, como por ejemplo ciudades conectadas o desarrollo de energías renovables, pero ¿cuáles te parece a vos que deberíamos pensar para nuestras ciudades? Yo creo que mucho depende efectivamente de las bases, de la base económica local. Yo hablaba de la heterogeneidad y por supuesto, cuando uno ve en la región, hay ciudades que dependen en alto grado de la actividad minera, por ejemplo, ¿sí? Mientras hay otras que pueden depender de la actividad turística. Otras son ciudades puertos, ¿sí? Entonces, nuevamente, allí es complejo hacer una generalización. Si uno ve las cifras, por supuesto que hay un crecimiento en la población. En América Latina hay un crecimiento de la población que deriva sus actividades o que desarrolla sus actividades dentro de los servicios. Pero la verdad es que los planes nacionales muchas veces nos dicen servicios a unos temas que son bastante amplios. Y allí están desde los de alto valor agregado hasta los temas de diseño. Si hay alguien que pregunta del tema de diseño. De hecho, por ejemplo, una actividad interesante, una línea interesante, porque tiene muchas connotaciones urbanas, curiosamente, es el tema de la economía creativa, ¿sí? Cuando hablamos de esas actividades, diseño, música, por ejemplo, temas de diseño, música o de actividades intelectuales, temas que son fundamentalmente susceptibles inclusive de ser protegidas bajo acuerdos internacionales. Industrias creativas, digamos. Industrias creativas, exactamente, economía creativa. Entonces, ello puede darse, y es efectivamente una industria baja en carbono, es fundamentalmente un desarrollo intelectual, pero la gran pregunta ¿es aquello susceptible de emplear gran cantidad de población? Porque recuerden siempre que tenemos una brecha digital considerable, ¿sí? Siempre se dice, sí, bueno, totalmente. En América Latina hay X% de gente que está conectada al Internet, bueno, está muy bien, y hay un número importante de población que puede tener sus teléfonos inteligentes, pero realmente, ¿qué tanto los usan y para qué los usan? Y la otra cosa, no queremos ser solamente consumidores, lo que nosotros queremos es que los contenidos
que se distribuyen a través de las grandes plataformas, por ejemplo, sean producidos localmente, porque si no, vamos a tener que importar dentro de lo virtual, por decirlo de alguna forma, o consumimos, ¿sí? Todos los ciudadanos del país latinoamericano X consume algo que es importado, bueno, pero ¿cómo se paga aquello? Esa salida de divisas, ¿sí? Tiene que ser compensada con algún ingreso de divisas. Entonces, vamos a seguir explotando recursos naturales para seguir pagando el acceso y el consumo a esos servicios digitales. Entonces, allí hay grandes preguntas que van hacia el modelo de desarrollo. Y agrego algo más a lo que estás diciendo, que es muy interesante. Este tipo de trabajos, como los servicios tecnológicos también, que acá, por lo menos en Argentina, es algo que tenemos un alto componente de talento humano orientado a eso, permite justamente, si bien todavía el acceso a ese conocimiento, digamos, no está tan masificado y es un poco lo que tenemos que trabajar también, pero permite también que la gente pueda trabajar, como lo estamos viendo en sus casas, evitando también estos grandes movilizaciones de gente yendo a trabajar a un determinado lugar, ¿no? Incluso también se podría pensar en que este tipo de trabajos de economía naranja también podrían permitirnos que la gente se desplace menos. Y acá lo que dijiste lo va a celebrar muchísimo Luis Sorgentini, que son amigos de la Asociación Latinoamericana de Diseño, Paolo Bergomi, su presidente también, son promotores puntuales de esto que tiene que ver con el diseño y la generación de contenidos. Y de paso entonces tomo que Luis había hecho una pregunta y dice, cuando dice planificación, ¿hay experiencia de políticas de promoción del diseño en todas sus formas? Y acá habla de justamente Industria 4.0 y soluciones tecnológicas, es decir, ¿está acompañando, por lo que ves vos en investigaciones en los gobiernos locales, está acompañando la política pública a estas experiencias de fomento de diseño? Yo no me atrevería a dar un criterio concluyente sobre toda la región. Creo que hay algunos ejemplos interesantes. Creo que los gobiernos locales sí tienen un rol. Y aquí quiero expandir un poco, porque si partimos que la economía creativa es una actividad efectivamente importante, interesante, y obviamente uno puede, hay ciertos cálculos, de hecho, de la misma Organización Mundial de Propiedad Intelectual, pueden ser 2% del PIB, 3% del PIB, etcétera. Y estamos hablando de música, diseño, se me iba antes una que es sumamente importante, educación, ¿sí? Pero esos elementos, ¿sí? También, o esas actividades, también van a permitir, o mejor dicho, su desarrollo implica que las personas se trasladen a una ciudad determinada, en base también a los atractivos de esa ciudad. Entonces, tú dices bien, Gonzalo, sí, yo puedo trabajar desde mi casa, es verdad, pero en algún momento quiero una actividad de esparcimiento, quiero una actividad cultural. Entonces, yo que soy diseñador de modas, que soy músico, que estoy desarrollando una actividad creativa, que soy diseñador, ¿sí? Voy a ir a una ciudad en la cual exista contaminación, no existan servicios básicos, exista inseguridad, exista una baja oferta cultural. No lo voy a hacer. Sí. Entonces, ¿por qué? Y obviamente allí los ejemplos paradigmáticos son los de fuera de la región, el caso de Barcelona. Fíjense, en Lisboa, uno de los elementos con los cuales ellos literalmente atraen talento, y por ejemplo tienen uno de los mejores institutos de investigación en cáncer a nivel mundial, ¿sí? Y básicamente a la gente lo que hacen es, claro, a los investigadores, miren, le pagan el pasaje, está en Lisboa, le dicen, mire esto, usted quiere trabajar con un muy buen laboratorio, con todas las condiciones, en esta ciudad. Entonces, evidentemente, la gente se anima mucho, es una ventaja, es sacar ventaja efectivamente de un elemento diferenciador de la ciudad. Pero, insisto, muy articulado a los temas urbanos. Yo no puedo desarrollar un gran espacio de economía creativa si es que no tengo ciertos elementos básicos en su lugar, a niveles de que la ciudad funcione efectivamente de una manera eficiente. Entonces, esa es por supuesto, es una opción, ¿no? El tema de economía creativa, pero insisto, siempre ligado a los temas urbanos, y allí puede haber trabajos. No sé si es que la gran magnitud, si es que un gran porcentaje de población pueden hacerlo allí. Vamos a tener que seguir haciendo manufactura, y una de las líneas de CEPAL efectivamente es ese cambio estructural, es decir,
pasar de una exportación de materias primas a agregar valor, generar valor agregado en las exportaciones. Bien, clarísimo. Sigo con las preguntas. Andrés, AB, dice, consulta para Diego. ¿Qué rol podría tener una renta básica universal en el cumplimiento de los ODS, la recuperación del empleo y la salida de la pobreza? Sí. Bueno, la postura de CEPAL ahora es una renta de emergencia mínima, ¿sí? No es exactamente esta renta básica universal de la cual se ha venido hablando. De hecho, hay algunas experiencias, allí unas pocas, por supuesto, fuera de la región. Pero específicamente pensemos que lo que se está proponiendo ahora a niveles de asegurar un ingreso mínimo para la población no es otra que proveer o que suplir lo que en buena medida nos ha llevado a tener estos impactos tan grandes de la pandemia, nuevamente a evitar esta replicación. Es decir, estamos donde estamos con todos esos impactos tan fuertes de la pandemia precisamente porque no teníamos condiciones sociales mínimas. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, en cumplimiento de los ODS directo, desde el número 1, que es disminución de la pobreza, ¿sí? Y si bien es cierto que no necesariamente existe una disminución notable, porque los montos que se establecen allí son básicamente para ajustarse a la línea de pobreza, es decir, para tener el consumo mínimo de bienes y servicios que permite que un hogar esté en la línea de pobreza, pero allí la dificultad, por supuesto, a partir de aquello es la generación de oportunidades adicionales que permita que la gente, en base a sus capacidades, etcétera, pueda desarrollar otro tipo de actividades. Y en cuanto a empleo, evidentemente lo que ya estamos viendo en la región es la puesta en marcha de paquetes de incentivos que trabajen o que procuren mayores niveles de inversión en infraestructura, inclusive en el mismo tema de vivienda, y otra línea de CEPAL ha sido insistir en la necesidad de apoyar financieramente a las micro y pequeñas y medianas empresas, porque esas son las grandes generadoras de empleo, que es lo que hay que sostener de alguna manera hoy por hoy. Gracias, Diego. Bueno, ahí tengo algunas preguntas. Una pregunta más. Quiero, saludar a muchos de los que se conectaron acá. La veo ahí a Karina Span, que es miembro de la Comisión Directiva de la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes. A Cristian Vázquez, ahí de IRAM, Verónica, Mariela, hay muchos amigos conocidos. Agradezco mucho. Está Lucía Veloquio, está nuestra directora de la Diplomatura de Smart City de la Universidad Austral, Lucía también, que se pudo conectar. Así que muy agradecidos por todos. Te hago una última pregunta, Diego, y ya, si te parece, cerramos, salvo que alguien ponga una pregunta más que sea demasiado interesante como para leerla. La pregunta es la siguiente. Ramiro La Peña Sanz dice, Diego, soy un ferviente creyente de la electrificación de la movilidad urbana, como uno de los sectores que puede impulsar la salida de la crisis de las urbes. Sin embargo, el costo de la movilidad eléctrica implica costes elevados. Entre paréntesis dice, sobre todo de adquisición de los vehículos. Y acá viene la pregunta, ¿eso no implica un peligro de impulsar sectores que, si bien generan dinámicas potentes, son un tanto elitistas? No, la pregunta es muy pertinente, ¿no? Hay una discusión todavía sobre el tema de costos, ¿sí? Efectivamente hay algunas comparaciones que concluyen que la electromovilidad es más conveniente, financieramente hablando, a niveles de costos de los autobuses, etcétera, es más conveniente que los autobuses movidos por combustibles fósiles. Básicamente la comparación con diésel. ¿Sí? Hay otras opiniones que efectivamente lo discuten o lo cuestionan. Pero nuevamente, es un tema también de escala. ¿Sí? Es decir, estaríamos hablando, en este punto, recuerden siempre lo de la curva de la industria creciente, ¿no? ¿Sí? Es decir, el tema de la electromovilidad en América Latina, bueno, pues eso es un tema muy incipiente en la región. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros vemos el gran ejemplo Shenzhen, China. ¿Sí? En Shenzhen tiene buses eléctricos
la flota de buses, de autobuses eléctricos de Shenzhen es más grande que la de Estados Unidos y Europa juntos. ¿Sí? Pero por supuesto, esto no se logró de la noche a la mañana, ese fue el resultado incluso de una cadena de valor y de una activa política pública. Entonces, nuevamente, ese es un tema de escala. Por supuesto que al inicio, ¿sí? Se podrían existir algunos cuestionamientos, como digo, hay estudios que sí lo validan, otros que lo cuestionan, pero eso es al inicio de la curva de desarrollo de la industria, ¿sí? Entonces, de alguna forma, nuevamente hablábamos de planificación, de perspectiva, de que no se vuelva una suerte de profecía autocumplida. Sí, eso es demasiado costoso porque necesitaríamos una masa crítica que no la tenemos, entonces por supuesto nunca la vamos a tener. Pero si hablamos, por ejemplo, de una integración regional, que de hecho un proyecto en el cual que estamos arrancando precisamente ahora, es intentar hacer esa estimación o procurar hacer esa estimación de la demanda regional, ¿sí? Y entender cuál es la capacidad de la industria latinoamericana para absorberla, para que efectivamente se pueda producir aquello. Entonces, más que elitista, yo diría todo lo contrario, porque lo que procuramos es un medio de transporte público, ¿sí? Que sea ambientalmente ambientalmente más conveniente, ¿sí? Con menor utilización de carbono. Por supuesto, en la medida que la fuente de generación de electricidad también sea baja en carbono, ¿sí? Pero que evidentemente también sea más inclusiva, tenga mejor calidad, es decir, no es solamente un tema, ok, cambiemos la unidad de diésel a electrificación, ya, eso en sí mismo ya sería un tema positivo, pero también hablar mucho de la accesibilidad, por ejemplo, de los ciudadanos. ¿Cuánto es el tiempo en los Estados Unidos, por supuesto, con gran cantidad de cifras, ¿sí? Las personas, en un análisis de 230 ciudades, ¿sí? Por cada $10,000 en el ingreso promedio del hogar, ¿sí? El tiempo de traslado del individuo, ellos encontraron que era alrededor de una hora y media adicional al día, alguna cosa así. Entonces, era una cosa que claramente nos refleja esas inequidades sociales y que nuevamente es parte de ese patrón de desarrollo que las sociedades tienen que decidir, porque este no es solamente un tema del Estado, es un tema de las sociedades, es un tema, la verdad, que nos compete a todos. Bien, clarísimo. Bueno, Diego, la verdad es que para nosotros fue un enorme placer que puedas compartir este rato con nosotros, contándonos un poco todas las investigaciones que están llevando a cabo en CEPAL y bueno, y compartir con vos la situación actual de esta pandemia y poder pensar, o al menos reflexionar sobre qué es lo que nos espera para cuando volvamos a esta nueva normalidad que todavía es un signo de interrogación para muchos de nosotros. Entonces, te hago una última pregunta para cerrar el ciclo y una reflexión corta. ¿Qué reflexión te merece el nombre justamente del ciclo Ciudades versus COVID? Muy válido. De hecho, me parece que en la lámina lo puse ciudades y COVID, ¿sí? Porque el versus, sin duda alguna, que suena mucho a pugilato, pues uno podría considerar que es aquello, pero yo creo que el tema clave allí es ir más allá de la emergencia, ¿sí? Por razones absolutamente naturales y obvias estamos pensando mucho en la emergencia, pero creo que también es importante que las autoridades locales y todos pensemos en el día después de. Resulta que el día después de él lo estamos viendo cada vez como que más lejos, Cada vez más largo. claro, pero me parece muy válido porque es eso, creo yo, y es lo que intenté de alguna manera transmitir, permite articular muchos elementos, ¿no? Es decir, ahora tenemos una crisis de COVID, yo no explayé, la verdad tampoco es que soy un especialista en temas climáticos, pero efectivamente siempre se está haciendo esa analogía entre la crisis de COVID y la crisis climática, ¿no? Entonces, la verdad, Esteban, es un título, yo diría, de la serie bastante interesante, ¿no? Bastante interesante, muy bien. Bueno, ahora sí, Diego, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Gracias a todos y a todas los que nos estuvieron acompañando durante la jornada de hoy. Ni más que despedirlos en nombre del Instituto Ciudades del Futuro.
de la Universidad Austral y del Instituto Dominicano de Derecho Municipal, en el marco, obviamente, de la diplomatura de Smart Cities de la propia universidad. Les damos las gracias, muchísimas gracias de vuelta, Diego. Un placer siempre escucharte y nos estamos viendo en algún otro momento. Y bueno, y gracias a todos y a todas los que nos acompañaron. Quédense en sus casas por ahora y esperemos que el día después venga lo antes posible. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un gusto, una buena noche. Así es. Chau, chau.